El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les suplico, hermanos, hay ahí unos niños que están desamarrados, desatados. Papás, no dejen que hagan los niños lo que quieran. Los niños hay que ponerles límites. Son como una gelatina. Los dejas, se desparraman. Los tenemos que ir educando, conteniendo. Y necesitan el vigor de los padres, la presencia de los padres, pero presencia que respeto, ¿no? Les meten el dedo en la lengua y se dejan. Ya empezó mal, padre, ¿verdad? Hermanos, hoy celebramos la fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Por qué? Hay 4 basílicas mayores en Roma: la Basílica de San Pedro, la Basílica de Santa María la Mayor, la Basílica de San Pablo Extramuros y la Basílica de San Juan de Letrán. De las 4 grandes basílicas, la catedral del Papa es la de San Juan de Letrán. ¿Por qué se llama catedral? A la silla grandota, dicen los acólitos, se le llama cátedra, pero no esta, la que está en la catedral. Es el lugar desde donde el obispo da cátedra, es decir, enseña, guía al pueblo de Dios. De ahí viene la palabra catedrático, profesor universitario, la cátedra, la enseñanza que se da en la universidad. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? ¿Por qué se celebra esta fiesta? Vámonos 17 siglos atrás. En el año 320, el emperador romano Constantino declara libertad religiosa para el imperio. Después de 3 siglos de persecución, de martirio, de derramar sangre, finalmente la iglesia puede vivir en paz. Y entonces los primeros cristianos comienzan a crecer y a desarrollarse aún más. ¿Cuáles cristianos? Pues los únicos que habíamos, los católicos. Los protestantes surgen hasta el siglo XV. Fíjense cuántos siglos después. Sin embargo, ustedes van a escuchar con mucha frecuencia, incluso hay publicaciones protestantes que te dicen: la Iglesia Católica la fundó Constantino. Constantino no fundó nada. Constantino lo que hizo fue
dio libertad religiosa y permitió que ya se reunieran los cristianos. Obviamente eso trajo un boom de conversiones. Para entonces ya el Imperio Romano alrededor del 20% ya eran creyentes, cristianos. Se construye la primera basílica, la primera catedral, la de Pedro, obispo de Roma, la del Papa. Y entonces, hermanos, se le considera la iglesia madre, la primera iglesia de la cual nacen las iglesias que ahora conocemos. ¿Qué nos enseñó la palabra de Dios a la luz de este texto, de esta celebración? Hemos escuchado cómo Jesús llega al templo en Pascua. La Pascua es la fiesta más grande de los judíos. Había muchísima gente, es como ir a la villita el día 11 y 12 de diciembre, está no lleno, atascado. Y se encuentra la escena de que hay vendedores por todas partes. Y dice esta famosa frase: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Yo tengo un hater, cada vez que hacemos kermés, no conviertan en la casa de mi padre en mercado. Pero el pobre tipo no lo vemos en misa y ha de pensar que se pagan los biles solitos, ¿eh? Leo bien y se sienta por allá, no es usted, ¿eh? Ya me queda viendo así. ¿Qué explicación tiene esto? Porque ciertamente a veces la iglesia hace uso de sus instalaciones para recaudar fondos y hay gente que sí, no coopera, pero usa el mismo argumento de mi amigo. Hermanos, entendamos el texto en su contexto. En tiempos de Jesús, la gente tenía que presentar ofrendas de animales para el sacrificio. Imagínense ustedes, una persona traía un borreguito, no sé, de 400, 500 millas, 1000 millas de distancia caminando. Traer animales, no sé, un becerro para el sacrificio, pues prácticamente se le iba a morir en el camino por las condiciones, se le iba a enfermar, no iba a llegar. Segundo, venían de diversas partes del mundo, tenían ciertas monedas, tenían que hacer intercambio en el templo. Más aún, en Jerusalén había dos tipos de monedas, la del imperio y la del templo. Por la moneda del imperio no podían dar ofrenda, porque tenía la cara del emperador, que era considerado como Dios, y entonces era poner dinero impuro en las arcas del templo. ¿Qué hacían? Cambiaban por monedas del templo y entonces sí ya daban su ofrenda, su limosna. Es decir, la actividad que realizaban estas personas era necesarísima, importantísima. Luego entonces, ¿es Jesús injusto? No, había la segunda pieza para entender el texto. El templo estaba formado por diversas capas, hagan de cuenta una cebollita. El núcleo más importante era el llamado Sancta Sanctorum, el lugar santo de los santísimos, al que solamente tenía acceso una vez al año un solo sacerdote, el sumo sacerdote. Estaba cubierto con una gran cortina. ¿Se acuerdan ustedes de la expresión que cuando muere Jesús se rasga la cortina del templo? ¿De dónde? De arriba hacia... Ya nos abre las puertas del entendimiento para entender y poder entrar al reino de Dios. Después estaba el templo propiamente dicho, al cual accedían solamente los levitas, los sacerdotes del pueblo de Israel. Después estaba otra parte del templo, que era la parte donde solamente podían entrar hombres y adolescentes mayores de 12 años. Y luego venía el atrio de las mujeres, donde solamente podían acceder las mujeres y no podían llegar a un nivel más profundo. Y después estaba el atrio de los gentiles. Era aquellos que no eran judíos, pero simpatizaban con el pueblo de Israel. Diversas capas. ¿Dónde estaban los comerciantes? Estaban hasta la cocina, hermanos. Hagan cuenta que pusieron los pesos aquí. Entonces Jesús los ve y se enoja. Y entonces se agarra y los saca. ¿A dónde? Pues váyanse al atrio. Pero fíjense cómo es la ignorancia es atrevida. Les digo, repito, hay gente que lo utiliza como para escandalizarse, que hacen comercio en la casa de Dios. No, hermanos, lo que Jesús también quiere denunciar es la corrupción terrible que había. Pongo un ejemplo. La ley de Moisés establecía que el animal que se va a sacrificar debía de ser puro, debería estar sano. Es para el Señor lo mejor. Estos vendedores corruptos, ¿qué hacían? Metían animales enfermos, cojos, ya dañados, viejos, los ponían como jóvenes para sacar más dinero. Los cambiadores de monedas ponían tasas altísimas para enriquecerse injustamente de la gente. Es lo que viene a denunciar Jesús. Y no solamente a ellos, lo denuncia también con nosotros. Nos viene también a recordar, hermanos, la importancia que tiene el templo, casa de Dios.
El templo, hermanos, es el lugar que nosotros separamos, ofrecemos y consagramos para Dios, para Dios. Desgraciadamente, fíjense cómo nosotros mismos somos los que no respetamos el templo. Llegamos a la Santa Misa, alguna celebración, nos ponemos a platicar. Sería momento para recogerte interiormente, para comenzar tu oración, para ponerte en la presencia del Santísimo que está aquí, Jesús mismo en su cuerpo, en su sangre. Llegas al templo y te pones de rodillas y haces un acto de fe. Señor, creo en ti, ayúdame a vivir mi Santa Misa, perdona mis pecados, dejo allá afuera todas mis preocupaciones, quiero dedicar este momento de mi vida a ti. Apagas el celular, te preparas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nuestros propios hijos los vamos mal acostumbrando? Mamás que llegan, lo primero que hacen es sacar comida, darle a los hijos. Claro, el niño va creciendo y que llega a la iglesia, asocia iglesia con comida. Lo primero que hace el niño es pedir comida. ¿Por qué? Porque así los vamos enseñando, o mal enseñando. Y todavía, fíjense, del colmo del asunto, todavía dejan la basura ahí, las galletas, botellas. ¿En qué hemos convertido la casa de Dios? Papel higiénico en las bancas, pruebas de embarazo en los baños. Bueno, ahí déjenlas, no pasa nada. Hemos encontrado botellas de alcohol en el estacionamiento. ¿En qué hemos convertido la casa de Dios? Da una tristeza, hermanos. ¿Cuántas veces atacamos la misma santidad del templo de Dios? ¿Cuándo? Hermanos, es tristísimo cuando llegan a las bodas. Dios santo, que una vez vayan aprendiendo, los hombros descubiertos, la espalda descubierta, enseñando media pechuga. Hija, vienes a la iglesia, respeta la santidad del lugar, respétate a ti misma, respeta a uno mismo, hombres y mujeres, porque da igual. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A impresionar a Dios? ¿A seducir a la esposa del hermano? Nos conducimos con decencia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, llega el verano, comenzamos a llegar con shorts, pijama? Hijos, no sabo, llegan con pijama. Te aseguro que si te invitaran a conocer al presidente de la República, ibas con tus mejores trapitos. Así hay que venir, hermanos, a la Santa Misa con lo mejor que tengamos. Bolear los zapatos, peinar los niños. Fíjense cómo eso sirve hasta de preparación para los más pequeños. Hijo, te voy a poner esta ropa y estos zapatos especiales. ¿Por qué? Porque vamos a la Santa Misa. Y entonces el niño piensa, es algo importante, porque me están preparando. A veces venimos bajo el pretexto de que lo que importa es lo que hay en el interior, y tienes razón. Pero ¿por qué no crear un balance? ¿Por qué no presentarte de la mejor manera? Vas a estar ante Dios. Dicho sea de paso, esto ya es más de mi cuchara. Hermanos, si los invita a una boda y va a ser formal, no vengan con su mezclilla y todo, la camisa de fuera ahí. No, hermano, no, hermano. Los noviecitos se gastaron su dinerito para hacer una boda elegante y tú llegas todo fodongo o fodonga. Hay que respetar, hay etiqueta también en la Santa Misa, en el templo. Continúa Jesús, quiten todo de aquí. La segunda lectura, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ¿qué nos dice? El templo no solamente es el espacio físico reservado para el culto divino, también ustedes son el templo de Dios. Ustedes son rocas vivas del templo de Dios que está edificado sobre Cristo. Tendríamos también que ver lo que nos diría Jesús en nuestro corazón. Si llegara Jesús en este momento en tu corazón, ¿qué mesas arrancaría? ¿Qué tumbaría? ¿Qué echaría? ¿Qué es lo que te demandaría a ti el Señor limpiar, a ti y a mí? También el Señor viene a denunciar cuando nosotros no tratamos bien a los otros bautizados, cuando no reconocemos en el otro la dignidad de hijo de Dios, cuando los tratamos como perro, cuando les faltamos el respeto, cuando no ayudamos, cuando no colaboramos como hijos. En los tiempos difíciles que estamos viviendo, dice San Pablo, hermanos, yo soy el que he construido sobre ustedes.
Y después cada uno va construyendo, se refiere a la fe. Uno planta y después otro lo hace crecer. A ustedes les toca hacerla crecer la fe. Dice, y el único cimiento válido es Jesucristo. Católicos, ¿cuándo la iglesia les ha dicho nuestra fe está puesta totalmente en San Judas Tadeo? Nosotros toda nuestra fe está puesta en la Virgen de Guadalupe. Nunca. Siempre hemos dicho nuestra fe está en Dios. Y después todo lo demás quieren. Entonces yo no sé por qué a veces ustedes mismos se impactan cuando llega aquí el protestante del barrio y dice, hay un único salvador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Sí, señor protestante, eso siempre lo hemos creído y siempre lo hemos predicado, ¿no? Y si ese fundamento es Jesucristo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué pierdes la paz? ¿Por qué a veces pierdes la esperanza? ¿Por qué te da miedo el futuro? Yo les he dicho, hay dos tipos de miedo. El miedo bueno que te lleva a ser prudente, ese presérvalo, vívelo. Pero el miedo que te lleva a paralizarte, el miedo que te impide vivir, ese arráncalo, hermanos, porque ese no viene de Dios, viene de Satanás. Jesucristo es el cimiento donde nosotros construimos la casa, es el único cimiento válido, nadie puede ponernos otro distinto. Remata San Pablo, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios? ¿No saben que el Espíritu Santo habita en ustedes? ¿Cuántas veces nos sentimos solos? No te deprimas, el Espíritu Santo está en ti, eres templo del Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes que cuando se presenta el cuerpo en el funeral, el sacerdote inciensa el féretro? Inciensa el féretro porque ahí está contenido el cuerpo de una persona, de un bautizado, cuyo cuerpo fue templo del Espíritu Santo. ¿A ustedes alguna vez los han incensado? ¿No? ¿No? ¡Todos los domingos! El sacerdote inciensa la ofrenda, signo de la oración, presencia de Dios. Sube la oración de Dios al pueblo. Del pueblo a Dios. Se inciensa el ministro, que es presencia de Cristo en la celebración, cabeza de la asamblea. Y después baja el diácono a incensarlos a ustedes, porque ustedes son templos del Espíritu Santo. Por eso, antes de incensar, les hace reverencia, signo de respeto. Y ustedes también le vuelven la reverencia, espero que sí. Cuando se va, les hace reverencia y se retira. Ustedes son templo del Espíritu Santo, hermanos. Continúa el texto, regresamos. Le cuestiona la autoridad de Jesús. Jesús le responde, destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Le dicen, mira, hemos tardado más de 40 años en construirlo, ¿cómo lo vas tú a construir en 3 años? Repite la idea de San Pablo, no hablaba del templo físico, hablaba de su cuerpo. Somos templos del Espíritu Santo, hermanos. Pidámosle hoy al Señor, hermanos, 1, recuperar el sentido de la sacralidad del templo. Respetémoslo, guardemos silencio, guardemos orden, eduquemos a nuestros hijos para que sepan comportarse en el templo. ¿Cuesta? Claro que cuesta, hermanos. ¿Imposible? No, no es imposible, hermanos. Si los niños pueden estar en el cine callados 2 horas, hay capacidad. Que no lo usemos es otra cosa. 2, hacer siempre una oración antes, al llegar al templo, y después antes de irnos. Puede ser 30 segundos, 10 segundos. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta Santa Misa. Ayúdame, bendíceme. Amén. Súmale. Pero no salgas así nada más como quien sale de su casa. 3, hermanos, saquemos de nuestra casa, de nuestro templo espiritual, aquello que ofende a Dios. Todos tenemos cosas que cambiar. Piensa, si en este momento viniera Jesús, ¿qué sacaría de ti, de tu corazón? ¿En qué has convertido la casa de mi Padre? ¿Qué hay en tu corazón? Que el Señor así nos los conceda. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, todo visible y invisible. En un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempos, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para los hombres, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y don de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo es una misma relación, que hablé por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica. Confieso que hay un solo bautismo por el perdón de los pecados. Hermanos, ustedes son piedras vivas del templo de Dios. Pidámosle que habite Él en medio de nosotros. Para que la Iglesia de Dios, que se reúne en Roma alrededor de su obispo, el Papa León, se enriquezca con los dones del Espíritu Santo y realice su misión de presidir en el amor a las demás comunidades cristianas esparcidas por el mundo, oremos al Señor. Para que cada una de las parroquias y comunidades de Roma, con sus presbíteros y diáconos, sean ejemplo de vida cristiana y fermento de unidad para todos los que peregrinan a aquella ciudad, buscando el centro de la unidad católica y de la comunión de todos los que creen en Cristo, oremos al Señor. Para que todos los que viven rodeados de materialismo o se ven oprimidos por la miseria o el sufrimiento, descubran y deseen el cielo nuevo y la tierra nueva, de los cuales es imagen y primicia la Iglesia peregrina en el mundo. Oremos al Señor. Para que todos nosotros, incorporados al pueblo de Dios por el bautismo, nos gloriemos siempre de pertenecer a la Iglesia y confesemos con valentía entre los hombres la fe que hemos recibido de ella. Oremos al Señor. Pidamos, hermanos, por la salud de Nicolás Oñate, de la familia Orate Rodríguez, en la acción de gracias por Rosana Rodríguez, quien recuperó la salud, por todos los enfermos, especialmente aquellos que están pasando alguna necesidad espiritual o material. Roguemos al Señor. Señor del cielo y de la tierra, que no puede ser contenido en sitio alguno, escucha las súplicas de tus hijos y concédenos que seamos piedras vivas de tu edificio que es la Iglesia, para que habite siempre en medio de nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen su ofrenda, hermanos. Voy a bendecirla. No hay segunda colecta, no se preocupen. Acuérdense de hacerse siempre esto, aunque no se los diga el Padre, háganlo ustedes como un ejercicio, Señor. Ofrezcan su ofrenda, consagren al Señor. Oremos. Dios Padre misericordioso y bueno, que siempre provees a tus fieles, a tus hijos, más allá de nuestras necesidades, incluso nos das aquello que no sabemos pedirte. Te suplicamos, Señor, que derrames el poder de tu bendición sobre estos hijos tuyos. Bendice y santifica, Señor, su ofrenda, su vida, sus seres queridos. Es fruto de su trabajo, del esfuerzo cada día, y hoy la ponen a tu santo servicio. Multiplica, Señor, al 100 por 1 aquello que con alegría te dan. Concedes llegar un día a la casa eterna del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias por todo lo que haces en tus parroquias. Que Dios bendiga.